Neta, me lo juras. Ay, no puedo hacer eso. Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro quinto espacio abierto de este módulo 7. Ya son las 10 de la mañana. Eh, Vamos a dar inicio a nuestro quinto espacio abierto. La presentación del día es la siguiente, o la orden del día más bien es la siguiente. Presentación, propósito, contenidos temáticos, resolución de dudas y conclusiones, ¿ok? Eso es lo que habremos de trabajar a lo largo de esta sesión del día de hoy. Me presento para todos ustedes. Saben que no es presunción, es protocolo que nos pide seguir Prepa en línea CEP para que siempre tengan en cuenta quién está a cargo de este módulo 7. Mi nombre es José Daniel Juárez Tlalpan, soy licenciado en Lenguas Modernas con especialidad en la enseñanza del inglés. Tengo una maestría en estudios históricos relacionado con la evolución histórica de la lengua. Actualmente me encuentro cursando el doctorado en innovación educativa, desarrollando ahí un método de aprendizaje de lenguas. El campo disciplinar al que pertenezco es el de la comunicación, aquí en Prepa en línea CEP. El propósito de nuestra sesión ya lo conocen porque es prácticamente el propósito que hemos venido trabajando, que es aclarar dudas sobre los temas gramaticales que más causan confusión durante la tercera semana del módulo 7 por medio de la explicación de cada tema y estructura gramatical, así como del vocabulario y pronunciación para lograr la entrega en tiempo y forma de cada tarea y o actividad. Eso es lo que habremos de trabajar, o más dicho, es el propósito de nuestra sesión para que lo tengamos en mente, ¿ok? Nuestra sesión del día de hoy tiene que ver con el future tense, un tema un tanto complejo, un tanto difícil para algunas personas, dado que en español no tenemos auxiliares y de pronto no comprendemos este uso de auxiliares que si ya nos había causado un poco de conflicto ahí en el pasado simple con el did o en el presente simple cuando lo vieron allá en el módulo 6 con el do, de pronto para este, que es el que vamos a trabajar en esta sesión, tenemos un par de auxiliares, uno en específico más bien, que de pronto causa un poco de confusión, que también es un verbo modal de hecho, y el will, que es el otro que habremos de ver, pero hoy en esta sesión habremos de enfocarnos en cuestiones que van directamente ligadas a su actividad integradora número 5, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta, que así sepan de qué es lo que vamos a trabajar en esta sesión, ¿ok? Pues bueno, tengo una pregunta y la pregunta dice, what is good light and what is be going to? So what is good light and what is be going to? ¿Qué es el good light y qué es el be going to? Yo les preguntaría a ustedes, ¿qué es el good light? En teoría ustedes ya debieron de haber revisado el material que está ahí en la plataforma donde pudieron haber o ya tuvieron que haber consultado cómo se utilizan los futuros. Ya les dejé algunos materiales ahí cargados, otros tantos que se encuentran en la propia plataforma. Si ya revisaron esos materiales, pueden ustedes comenzar a darnos una especie de definición acerca de what is good like y what is be going to. ¿Ok? ¿Qué es el good like? Que algunos se tienden a confundir porque aprendieron a utilizar solamente el good solo. Ok, el good es por sí solo un verbo modal, pero aquí lo estamos utilizando con algo más, que en este caso es el like, ¿ok? No lo vamos a separar, no vamos a utilizar solamente el good, necesitamos agregarle el like. Y la traducción, tendré una traducción en específico. ¿Cuál sería la traducción? ¿Cuál creen ustedes que podría ser la traducción del good like? ¿Y cuál podría ser la traducción del be going to? ¿Cuál podría ser la traducción? Si ya la conocen, si ya la saben, pueden comenzar quizás a compartir la información. Les decía la vez pasada, aquellos que tengan, tengan la iniciativa de compartir información, quizás en los espacios de, como por ejemplo el foro de aprendizaje, el foro bueno, en este caso solamente tenemos ese foro, porque después viene el foro de integración, pero en este foro de aprendizaje, aquellos que tengan estas dudas pueden externarlas también ahí,
Aquellos que tengan algunas cuestiones que deseen compartir con sus compañeros también pueden extenderse ahí. Ahora, ¿por qué les digo esto? Si, por ejemplo, hoy o en esta sesión estamos viendo el Good Live o estamos viendo el Vigo en Chu y de pronto al ingresar al foro de aprendizaje ustedes entran y se dan cuenta que ya lo estamos utilizando, hagan eso, hagan uso del mismo, externen ahí su duda o quizás explíquenle a alguien más o quizás pregúntenle a alguien más cómo se utiliza el Root Light, cómo se utiliza el Givenchy, interactúen en ese espacio, ¿ok? Y si al momento de ver este video, ahí cuando esté cargado en YouTube, me van siguiendo, traten de que sea esto como una especie de clase un tanto más síncrona para ustedes. Y ahí en su libretita, ok, so what is good light y what is big on you. Y ahí voy anotando lo que yo creo que es o lo que yo ya sé que es, lo voy colocando. Bueno, habremos de tener una definición un tanto más adelante. Tenemos good light y good light 2. ¿Para qué utilizo el good light y para qué utilizo el good light 2? Ahora, ¿por qué los separé? Los separé porque vamos a encontrar una pequeña diferencia entre el uso del good light y el uso del good light 2. Si ustedes lo que quieren es aprender a utilizar el good light y el good light 2 para poderlo distinguir, porque si hay una diferencia, ¿ok? Necesitan justo eso, aprender la diferencia entre uno y otro. Y sucede al momento de revisar sus trabajos que eh, van a utilizar el good light y de pronto hay algo en la oración que te pide forzosamente colocar el to. Hay algo en la oración que te dice que no utilices el to. Es decir, la misma idea que yo quiero externar me va a terminar diciendo o apoyando a que yo sepa cuándo utilizo el to y cuándo no lo utilizo. ¿Ok? Bueno, a ver, veamos. La pregunta dice, What would you like to do next month? Ok, what would you like to do next month? ¿Qué te gustaría hacer el próximo mes? What would you like to have next month? ¿Qué te gustaría tener el próximo mes? Ahora, vean la diferencia. La primera pregunta dice, ¿qué te gustaría hacer? Me marca que tengo que señalar una actividad, una acción. ¿Qué te gustaría hacer? So, what would you like to do? En la de abajo no me marca una acción, sino marca una posesión que me gustaría poseer, que me gustaría tener para el próximo mes. So, what would you like to do next month? And what would you like to have next month? Veamos. If you want to construct sentences, remember you always need to use people subjects at the beginning. Pronouns, maybe I, you, he, she, it, we, you, and they. Always, okay? Then we need to, or you need to think about verbs. In this case, we are going to use read, listen to, study, travel, talk to, look at, and visit. Then we have maybe complements such as a book, my family, music, a movie, English, my mother, a car, a new house. Okay, so how do we use good light and good light too? Okay, this is how you can use it. I would like to read a book. I would like to listen to music. I would like to study. I would like to travel to US. I would like to talk to my mother. I would like to look at a movie. I would like to visit my mother. I would like to. I would like to. Okay. Then we have another question, and the question says, "What would you like to have next month?" Okay. I would like a new car. I would like a new house. So the first one, I would like to read. I would like a new car. I would like a new house. I would like to study. I would like to listen. I would like to visit. With the second one, if you want to use the second one, would like without to. So you are talking about, you are pointing out, you are trying to say that you are going to have something. I would like a new car. I would like a new house. So I would like to, then you are going to use a verb. I would like, then you are going to use maybe a thing or an object. Okay? So, cuando utilicemos it would like to, es porque vamos a colocar en la parte de enfrente un verbo, una acción. Me gustaría leer. I would like to read. Me gustaría escuchar. I would like to listen to. Me gustaría estudiar. I would like to study. Me gustaría viajar. I would like to travel. Me gustaría platicar o hablar. I would like to talk to. Me gustaría observar. Observar o ver más bien. I would like to look at. Me gustaría visitar. I would like to visit. Me gustaría
A ver, vamos a ver. Estoy tratando de revisar. Listo, ok. Me gustaría visitar. I like to visit. Ahora, importante esto, saber que cuando quiero responder con una acción, después del to va a ir un verbo. Sé que cuando tenga que hablar de un objeto ya no necesito poner el to. El to va a ser una especie de puente entre el like y el verbo, ¿ok? Los va a vincular. Cuando no hay ningún verbo, no hay nada que vincular entre el verbo anterior y el siguiente. Aquí ya no hay dos verbos. Aquí, digamos, habría uno solo y ese es el like. Y entonces diría, I would like a new car. Me gustaría un carro. Me gustaría una nueva casa. No digo ninguna acción, solamente digo algo que me gustaría quizás poseer, quizás tener. I would like a car. I would like a new house. I would like a new cell phone. I would like a new laptop. I would like, I don't know, maybe a new, I don't know, pencil or pen or something. ¿Ok? Ok. Veamos los ejemplos de respuestas. Y los ejemplos de estas respuestas tenemos I would like to visit my mother. Me gustaría visitar a mi mamá. I would like a new car. Vean de nuevo. El de arriba, I would like to, va a indicar una acción. I would like to visit my mother. El de abajo no va a indicar ninguna acción, va a indicar algún objeto que poseamos. Por ejemplo, I would like a new car. I would like a new house. I would like a new, I don't know, a new window. I would like a coffee. I would like a cup of tea. Algo que quisiéramos poseer o tener. Importante distinguirlo, sí, extremadamente importante. Cuando me toca revisar tareas, sobre todo esta actividad integradora número 5, que en su primer apartado nos pide hacer uso de el would like, todo el primer apartado de esta actividad 5 van a encontrar un recuadro y todo el primer apartado hace uso del would like, todo sin excepción. El would like está en la pregunta, como por ejemplo, what would you like to do next month? Está en la pregunta, debe estar en la respuesta. Nada de poner, what would you like to do next month? Play, run, study. Son respuestas que no les van a dar calificaciones altas, lo único que quizás vayan a poder llegar a obtener es un 6, un 7 quizás, un 60, un 70%. Pero si quieren tener el 80, el 90 o el 100, tienen que mostrar que son hábiles utilizando las estructuras que van dentro de la pregunta. Lo que he venido diciendo desde las primeras sesiones. I would like to do, I would like to study, I would like to algo. Ahora, si lo que quieren ustedes es señalar algo que quieren poseer, pues le quitan el to y simplemente ponen el I would like y luego ponen la cosa que les gustaría poseer. I would like a new car, un nuevo carro, un nuevo cell phone, una nueva computadora. ¿Qué les gustaría poseer? Repito, en su actividad integradora 5 tienen un recuadro donde les piden algunas expresiones o que den algunas ideas o respuestas de cada uno de los ámbitos que ahí les muestran, en el personal, en el profesional, qué les gustaría de algo. Tienen que responder en toda la primera columna, toda la primera columna. Y cuando digo toda, es toda la primera columna, se responde con good like to. No se responde con good like la primera, con will la segunda, con be on to la tercera, la cuarta en presente, la quinta, nada. Todo completo, desde la primera respuesta hasta la última, lleva good like to. Todo. Good like to, good like to, good like to. En todo caso, si es que vamos a hablar de una acción, o quizás good like si es que no vamos a ayudar a una acción. Pero en esencia, toda va con el good like, toda la primera columna. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué les pido que hagan? Les pido que por favor vayan creando en su misma libreta, pues estas oraciones a manera de ejemplo, para que siempre puedan ustedes consultarlas, dado que de pronto nos cuesta un poquito, les decía yo en alguna otra generación, si no tenemos ninguna referencia de lo que debemos hacer, sobre todo cuando lleguen a su proyecto integrador, se darán cuenta que, como el nombre lo dice, hay que integrar. ¿Y qué vamos a integrar? Pues las cosas que hemos estado aprendiendo. Y de pronto cuando no sabemos qué es lo que debemos que, cómo es que debemos hacer uso de las estructuras gramaticales porque no tenemos mayor referencia, pues nos cuesta demasiado. Y comenzamos contestando o contestamos con cosas que ni siquiera tienen nada que ver. Les digo eso porque cuando, por ejemplo, la pregunta dice, como esta que tengo aquí,
What would you like to do next month? Y después y al punto dicen, yo voy a jugar fútbol. En ningún momento les preguntaron qué van a hacer, les están preguntando qué te gustaría. En ningún momento les preguntaron qué harás, les están preguntando qué te gustaría. Ahora, ¿por qué les señalo esto? Porque lo que calificamos, lo que hemos venido calificando a lo largo de todo este tiempo es, o lo que, en lo que nos enfocamos nosotros como asesores, es en calificar la concordancia gramatical. Que ustedes hagan uso de las estructuras gramaticales, que entiendan que se deben entender por medio de las estructuras gramaticales, que haya un vínculo entre la pregunta y la respuesta de manera correcta haciendo uso de la estructura gramatical apropiada. ¿Ok? Eso es lo que calificamos. No es que manden textos y textos y un ensayo completo, que a veces ya les señalé a varios, escriben mucho, hay mucho relleno, dirán algunos en otra sesión, mucho choro, sí, mucho, pero no hay nada que pueda calificarles en cuanto a la estructura de la semana. Cada semana aprendemos una estructura. En la primera semana aprendimos el pasado progresivo, aprendimos el presente progresivo y aprendimos en la primera semana presente y pasado progresivo. En la segunda semana aprendimos el pasado simple. En esta semana estamos aprendiendo los futuros, que es will, be going to, y este del good like, que no es en sí un futuro, pero va dentro del tema, son las estructuras de cada semana. Y eso es lo que evaluamos. No estamos evaluando nada más que escriban en inglés y nada más que graben audios en inglés. Eso no es lo que estamos evaluando. Se lo señalo porque sigue habiendo ciertos fallos en las entregas donde solamente escriben por escribir y ni siquiera tiene sentido lo que están escribiendo, lo que están diciendo. Siempre hasta les pongo la traducción en español. Mira, esto es lo que dices. La pregunta dice, ¿qué te gustaría hacer el próximo lunes? Y pones, yo fui a jugar fútbol. No tiene sentido. Lo mismo que haríamos en español. No se trata solamente de responder por responder, sino se trata de responder de manera adecuada y apropiada. Entonces yo les invito a que redacten en su libreta ejemplos de esto. Si la pregunta dice, what would you like to do next month? Ok, voy y pongo un ejemplo. I would like to study English. I would like to do my homework. I would like to have a new car. I would like a new car. I would like a new coffee. I would like... Y ponemos lo que estamos buscando. ¿Ok? Listo. Nos movemos y ya sabemos que si hacemos afirmaciones, también vamos a hacer negaciones y preguntas. Tiempo de hacer un tipo de negación. ¿Cómo niego esto? Si ya siguieron el patrón de cada una de las auxiliares que hemos ido aprendiendo, sabrán que al would le vamos a agregar un not, así como al did le pusimos un not, así como a is le pusimos un not, así como a are le pusimos un not, así como a am le pusimos un not. A este would le vamos a poner un not y es la forma de negarlo. Y digo, I would not like to read a book. I would not like to listen to music. I would not like to study English. I would not like to. Si voy a negar una acción, de nuevo le dejo el to. Si voy a negar algo que poseo, le quito el not y simplemente, perdón, le quito el to y simplemente le agrego el objeto y digo, I would not like a car. I would not like a new coffee or a new house. ¿Ok? ¿Cómo quedarían los ejemplos en cuanto a las respuestas? Vean. No le coloqué el not, porque no se lo coloqué, porque quiero que se den cuenta justo cómo es que está estructurado de manera correcta o de manera afirmativa lo que ya tenemos, good like. Y ahí justo donde está el good más el like, ahí va a entrar el not. Ahí en medio los va a separar y digo, I would not like to visit my mother. ¿Cómo quedaría el segundo? Diríamos, I would not like a new car. ¿Ok? ¿Qué van a hacer? Los invito a que en su libreta coloquen las posibles respuestas o la manera de hacer una negación utilizando el would like. ¿Ok? Coloque por favor para que podamos o para que puedan ustedes tener algún tipo de referencia y así saber cómo negamos. Les recuerdo que cuando creamos negaciones en inglés, hacemos uso de varias formas de estas, es decir, no siempre vamos a decir did not, no siempre vamos a decir do not, no siempre vamos a decir does not, dependiendo el tiempo gramatical que querramos, del cual querramos hacer uso, de ese tiempo gramatical, dependiendo de ese, vamos a utilizar su auxiliar más el not. No hay una única forma de decir no en cuanto a negar acciones o estados. Sí, hay una forma simple de decir no y es igual que como nosotros en español. ¿Estudiaste? No. ¿Hiciste la tarea? No.
Esa es la N más la O, ese es un no. También se entiende en inglés, pero ese niega cuestiones generales. Este auxiliar más el not niega estados, niega acciones específicas de cada tiempo gramatical. ¿Ok? Entonces anoten por ahí la forma de hacer una negación. Si ya aprendimos a hacer negaciones, es tiempo de aprender a hacer preguntas, exactamente. Y ahora, si ya vieron el patrón a seguir, si se acuerdan que con el did lo poníamos al principio y decía, did you study? Si recuerdan que con el used to también utilizábamos el did al principio y decíamos, did you used to study? Si se acuerdan que con el is, con el am y con el are, lo mismo los movíamos al principio y digo, are you studying? Were you studying? Was he studying? Was I studying? Cuando hablábamos en el ing, pues algo así vamos a hacer. Vamos a mover al principio al auxiliar, pero vean, viene el truco, algo importante aquí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar o vamos a separar el got like. Si se acuerdan, estaba unido. Good like to. Lo vamos a separar y justito en medio del good y del like, ahí voy a colocar al sujeto. Digo, would you like to read a book? Would he like to study English? Would he like to travel to the US? Would we like to do our homework? Y vean los ejemplos. Would you like to visit your mother? ¿Te gustaría visitar a tu mamá? Would he like to study English? Ahora, algo falta en la oración de abajo y se lo quité a propósito. Algo falta. ¿Qué falta en la oración de abajo o en la pregunta de abajo? ¿Qué falta? Study es una acción, ¿no? Y podía ir study sin el to previo. Pues no, porque colocamos el good like más el to cuando hablamos de acciones, ¿ok? Entonces sí tiene que estar el to cuando hablamos de acciones y study es una acción. Entonces tengo que ponerle el to y digo, would he like to study English? Exactamente. Ahora, ¿hay algún error ahí en inglés? ¿Ya lo notaron? ¿Seguros? Vean cuál es el error. Hay una S de más, ¿ok? Importante, dirán, se equivocó y no lo está aceptando sus errores. Por lo regular dejo algunas cuestiones ahí para que ustedes también analicen y vean que de lo que aprendieron algo no cuadra, no queda bien como tendría que ir. Parece que cumple con todos los componentes, pero hay detalles que me permiten o les permiten a ustedes darse cuenta que algo sucede, algo no cuadra, ¿ok? Perfecto, entonces. Esos son de las yes no questions. Ahora, también podemos crear de las WH y podemos crear preguntas como por ejemplo las siguientes. Si ya tengo la base de una pregunta, así como la aprendimos, así justo como con el did you study, le pongo why did you study, did you go home, where did you go home, o no sé, what did you go home with, con quién fuiste a casa. Veamos, ¿qué puedo utilizar? What, when, where, why, how, and who. What, qué, when, cuándo, where, dónde, why, por qué, how, cómo, who, quién. Y entonces digo, who would you like to visit your mother with? With significa con, y digo, ¿con quién te gustaría visitar a tu mamá? When would you like to visit your family? ¿Cuándo te gustaría visitar a tu familia? When would you like to visit your family? ¿Cuándo te gustaría visitar a tu familia? When would you like to visit your family? ¿Cuándo te gustaría visitar a tu familia? ¿Ok? ¿Qué tienen que hacer? En su libreta coloquen alguna posible respuesta de esto. ¿Cómo creo una pregunta? ¿Qué pregunta podría yo tener ahí a la mano que pueda después compartir o en la cual pueda yo quizás tener algún tipo de referencia al momento de crear mis propias preguntas? Recuerden que las actividades integradoras todas, de hecho, les piden hacer afirmaciones, negaciones y preguntas. Hay secciones de preguntas. ¿Y por qué? Pues porque estamos evaluando su habilidad para crear preguntas, no solamente que digan me gustaría, no me gustaría, sino que digan ¿te gustaría estudiar? ¿Por qué te gustaría estudiar? ¿Ok? Que también sean capaces de crear preguntas, de crear ya sea preguntas de sí, de no, yes, no questions, o preguntas con las WH, ¿ok? Entonces anoten por ahí cómo quedaría una de sus preguntas. ¿Listos? Bueno. Repito entonces, en su actividad integradora número 5 hay un recuadro y ese recuadro tiene algunos apartados específicos para utilizar estructuras en específico. Cuando aparezca la primera pregunta que tenga good like, con el good like se responde toda la columna. Ahora viene
lo de la segunda columna. La segunda columna hace uso del presente progresivo y la pregunta es un tanto similar como la que tienen aquí enfrente. Y dice, what are you planning to do next month? ¿Qué estás planeando hacer el próximo mes? ¿Qué estás planeando hacer el próximo mes? So what are you planning to do next month? ¿Qué estás planeando hacer el próximo mes? No voy a responder yo voy a hacer, no voy a responder me gustaría hacer, voy a responder a ver si tienen ya una idea en la mente. Voy a responder, yo estoy planeando visitar a mi familia. La pregunta está en progresivo, la respuesta está en progresivo. La pregunta dice, ¿qué estás planeando? Digo, yo estoy planeando. Ahora, la pregunta previa dice, ¿qué te gustaría hacer el próximo mes? Ahí en mi mente, estoy teorizando, estoy pensando, sí, me encantaría viajar. Y estoy ahí solamente idealizando. En esta dice que estás planeando, quiere decir que no solamente estoy idealizando, sino ya estoy llevando a cabo quizás un plan estratégico, no sé, algo que ya lleve en claro que estoy bajando mis ideas, ya las estoy redactando, estoy haciendo mi plan y digo, estoy planeando visitar a mi mamá. No solamente me gustaría visitarla, sino estoy planeando visitar a mi mamá. Ya estoy revisando el hospedaje, estoy revisando dónde quedarme, no sé, el vuelo o el medio de transporte por el cual me voy a mover, ya tengo mis viáticos, ya estoy gestionando, ya estoy haciendo lo necesario, llevando a cabo esta segunda parte de planificación. ¿Cómo se responde a esto? Okay. El presente progresivo lo vimos en la unidad 1, donde hablábamos de cosas que estamos haciendo. Justo la pregunta dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás planeando? Ok, la respuesta tendrá que decir, yo estoy planeando leer. I am planning to read. Yo estoy planeando escuchar. I am planning to listen. Yo estoy planeando viajar. I am planning to travel. Yo estoy planeando, no sé, visitar. I am planning to visit. Yo estoy planeando ir a la escuela. I am planning to go to school. Tú estás planeando estudiar. You are planning to read. Tú estás planeando viajar. You are planning to travel. Él está planeando viajar. He is planning to study. To travel. Él está planeando estudiar. He is planning to study. Nosotros estamos planeando viajar. We are planning to travel. Ellos están planeando viajar. They are planning to travel. They are planning. They are planning to. They are planning to. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es importante distinguir esas estructuras gramaticales? Lo que ya les dije desde el inicio y lo que les he venido diciendo a lo largo de todas estas sesiones. De pronto nos cuesta mucho, y digo nos cuesta porque alguna vez yo también fui estudiante, y tratamos, sobre todo si tenemos fallos dentro del español, esos fallos, ya les he señalado a varios de ustedes, esos mismos fallos los vamos a llevar hacia el aprendizaje del inglés. Si tengo fallos en el español para hacer, pues no sé, cierto tipo de oraciones, esos mismos fallos van a terminar afectando mi producción en una lengua extranjera, en una segunda lengua quizás. Entonces, debemos a ciertas edades pulir o tratar de hacer una mejora en nuestras habilidades lingüísticas de nuestra lengua materna, en este caso en el español. ¿Y cómo podemos mejorar en cuanto al español? Pues la lectura es uno de los principales contribuyentes a la mejora. Escuchar podcasts, si son mucho de escuchar, pues escuchar podcasts, asistir a conferencias, asistir a plenarias. La cuestión es que me permita que mi acervo, que mi propio registro lingüístico sufra o tenga algún efecto de mejora para que así no tengamos conflictos, sobre todo al momento de estructurar, de redactar, quizás en lo académico, quizás en lo formal, quizás en lo no formal o informal, pues no habrá tanto problema porque el fin primario es comunicarnos, es decir, entender y ser entendidos. Pero ya cuando estamos en ciertos niveles, sobre todo académicos, profesionales, es importante hacerlo de manera apropiada o adecuada. Algunos dicen, nah, tú habla como tengas que hablar. Pues si pensamos eso, quiere decir que la educación que hayas llevado desde nivel básico hasta el profesional, si es que llegas a la universidad, pues no surtió efecto, no hubo mayor cambio en tu persona, nada. Y no quiere decir que finja ser otra persona, para nada, simple y sencillamente es tener en claro que tenemos roles en esta vida, ¿ok? En ciertos contextos quizás actuamos o gestionamos nuestras acciones de diferente forma que si estuviéramos en otros contextos. Me dirán algunos, no, yo siempre soy igual. Lo dudo, no te comportas de la misma manera como te comportas con tus amigos, como con la novia, como en la iglesia, o con tu jefe, o con tu papá, o con tu mamá. Jugamos ciertos roles y nos adaptamos. Y no estamos fingiendo, simplemente tenemos claro qué rol tenemos en cada uno de estos contextos, hábitos o ecosistemas sociales, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, entonces,
toda la actividad, o mejor dicho, la actividad integradora 5 en su primer recuadro, en la segunda sección, en la segunda columna, toda la segunda columna se responde con I am planning to, I am planning to, I am planning to, I am planning to. Estoy planeando, estoy planeando, estoy planeando. Y vean la secuencia. Me gustaría ver a mi mamá allá en mi mente. Estoy planeando ver a mi mamá. Ya le estoy bajando, ya estoy gestionando todo lo necesario. Ok. Si creo afirmaciones, también tengo que crear negaciones. Y entonces, para negar el presente progresivo, ya lo saben. A am, a is y a are le voy a poner el not. Y digo, I am not planning to visit my mother. No estoy planeando visitar a mi mamá. I am not planning to visit my mother. No estoy planeando visitar a mi mamá. I am not planning to visit my mother. I am not planning to visit my mother. No estoy planeando visitar a mi mamá. Los invito de igual manera a crear su negación ahí en su libreta o en el material que tengan a la mano para que tengan las referencias de esto, ¿ok? Seguimos entonces. Si ya creamos afirmaciones, negaciones, ahora es tiempo de crear preguntas. ¿Qué vamos a hacer? A mover el verbo to be al principio. Am I planning to? Are you planning to? Is he planning to? Is she planning to? Is it planning to? Are we planning to? Are you planning to? Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they planning to? Are they planning to? Are they planning to? Okay? Are they planning to read a book? Are they planning to listen to music? Okay? Veamos un ejemplo. Are you planning to visit your mother? Are you planning to visit your mother? Are you planning to visit your mother? ¿Estás planeando visitar a tu mamá? ¿Cómo quedar una pregunta para mí? ¿Qué pregunta me podrían hacer? ¿Estás planeando estudiar inglés? Are you planning to study English? ¿Estás planeando leer un libro? Are you planning to read a book? ¿Estás planeando hablar con tu mamá? Are you planning to talk to your mother? Esta es la forma de hacer preguntas de sí, de no y sobre todo con el presente progresivo, ¿ok? Si ya creamos esas, también saben que pueden crear con las double H. Entonces, simple y sencillamente las van a colocar al principio. Where are you planning to study? When are you planning to study? How are you planning to study? Why are you planning to study? How are you planning to study? ¿Ok? Toda la actividad, o mejor dicho, la actividad integradora del recuadro que ya les mencioné en su segunda columna se responde toda con planning to. Son 3 columnas. La primera columna se responde con would like porque would like está en la pregunta. La segunda columna se responde con planning to porque planning to está en la pregunta. Y entonces, ¿qué va a suceder con la última con el último apartado o la última columna? Entremos al be going to. El be going to sí es un futuro por sí mismo. Es el futuro idiomático, le llaman algunos. No es el futuro simple. El futuro simple es el will y hace uso de verbos en forma simple, ¿ok? Lo señalo porque de pronto creen que cuando utilizan el be going to, o más bien dicho, cuando quieren utilizar o expresar una oración o alguna idea en futuro, hacen uso del will o del be going to de manera indistinta. Sin embargo, en el significado, la carga semántica que llega a la oración que nosotros emitimos, ya sea con will o con be going to, va a diferir, va a ser distinta, ¿ok? Veamos cómo se utiliza el will o be going to. What are you going to do next month? ¿Qué vas a hacer el próximo mes? ¿Qué vas a hacer el próximo mes? Ese es el significado que tendría hacia el español. En inglés diríamos, ¿qué estás yendo a hacer? Pero obviamente eso no tendrá mucho sentido en español. En inglés sí debe de tenerlo, o ha dicho, para con el español hay una forma específica. Digo, ¿qué vas a hacer el próximo mes? So, what are you going to do next month? Vean la secuencia que ya llevamos. What would you like to do next month? ¿Qué te gustaría hacer el próximo mes? What are you planning to do next month? ¿Qué estás planeando hacer el próximo mes? What are you going to do next month? ¿Qué vas a hacer el próximo mes? La primera, what would you like to do? Hablamos de cosas ahí que están en nuestro imaginario, estamos ahí idealizando. Y a mí me gustaría ser rico, me gustaría aprender inglés. En la segunda, ya no solamente es algo que está en tu mente, sino ya lo estás bajando a un plan. ¿Qué estás planeando hacer? Me gustaría estudiar inglés. Perdón, estoy planeando estudiar inglés ya de la institución donde voy a cursar mis estudios, cosas como esas. Y en la última, so what are you going to do next month? ¿Qué vas a hacer el próximo mes? Quiere decir que ya no solo lo pensaste, no solo lo planeaste, sino ya está listo o para llevarse a cabo. ¿Ok? Cuestión de tiempo, ya tiene grandes posibilidades de que se lleve a cabo.
Ya revisé los vuelos, ya revisé, no sé, el hospedaje, los viáticos, cuestión de que llegue la fecha específica para que esto se efectúe. ¿Y cómo se responde? Ok, se responde de la siguiente manera. Vean, ingredientes similares, pero aquí viene algo interesante. El be going to va a hacer uso del be, como ya lo mencionamos, pero de manera conjugada. Y el be se conjuga con am, con is y con are. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. I am going to read a book. You are going to study English. He is going to do his homework. We are going to talk to our mother. They are going to travel to US. ¿Ok? Entonces vean abajo. I am going to visit my mother. Ahora, algo importante y tienen que tenerlo ahí en la mente. ¿Ok? El going to por lo regular habla de planes ya. Es decir, ya hay un respaldo. Y ya lo vimos con planning to. Ya hay un respaldo que está justo respaldando o apoyando la idea, o más bien dicho, la oración de yo voy a estudiar, yo voy a trabajar, yo voy a visitar, yo voy a, ¿ok? Ya hay un plan de respaldo. No es algo que me saque de la manga, no es algo que se me ocurrió ayer, es ya un plan de respaldo que nos ayuda a poder eh, expresar que lo que estoy mencionando no es algo, justo como yo lo dije, que nomás se me ocurrió ahorita y dije, ya, voy a decir que haré esto. Y el haré, ese es el will, no es el going to. El going to es voy a hacer, por ejemplo, ¿sale? Para que lo tengan en mente. Ok, si ya creamos afirmaciones, pues es tiempo de crear negaciones. ¿Cómo hacemos negaciones? Misma secuencia en cuanto a ingredientes, pero ya saben que cada forma de gramática tiene su propia manera de decir no. Bueno, el verbo to be hace uso del not. I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, they are not. Después del going to va a ser agregado justo después del not. Pero el going to no le voy a hacer nada, no lo voy a separar, no le voy a poner S, no le voy a poner ed. Lo único que voy a hacer es colocarlo después y digo I am not going to, I am not going to, I am not going to. ¿Ok? Muy importante distinguirlo, sí, muy importante, porque les vuelvo a repetir, hay estudiantes que de pronto no lo tienen tan claro y lo que hacen es poner el mismo que se aprendieron en cuanto a negación, no sé, el do not, y el do not lo ponen en todos lados. I do not play, I do not know. No va así, ¿ok? Cada estructura gramatical tiene su propia forma de decir no, ¿ok? Si ya creamos afirmaciones, si ya creamos negaciones, es tiempo de crear preguntas de sí y de no. ¿Y qué van a hacer? Mover el verbo to be al principio, si es que ya se dieron cuenta de cómo se hace. Digo, are you going to visit your mother? Are you going to study? Is he going to study? Is she going to study? Is it going to study? Are we going to study? Are you going to study? Are they going to study? ¿Qué necesitan en esto? Simplemente mover al bendito verbo to be al principio. Eso es todo. Esto mismo se los dejé en los videos que ya les cargué ahí en la plataforma. Revísenlos, créanme. Ese mismo personaje que ya les dejé terminará aportándoles mucho, sobre todo a comprender o a entender que necesitan crear o que necesitan saber la diferencia entre utilizar will y utilizar be going to, entre utilizar will y utilizar would like, entre utilizar be going to y utilizar would like to. Cada uno se utiliza de una manera en específico. Si nos hacemos conscientes de las cosas que existen en otro idioma, créanme, terminaremos también haciéndonos conscientes de las cosas que existen en nuestra propia lengua y habremos de tener pues una cierta mejora. ¿Ok? Importante. Bueno, también podemos crear WH questions. Vean, si ya tengo la base de preguntas con el be going to, esa misma base me va a servir para crear o colocar al principio las WH y digo, what am I going to do? Where are you going to study? How are you going to play? When are you going to play? Why are you going to play? Who is he going to play? Ejemplos. What are you going to visit my mother for? ¿Para qué vas a visitar a mi mamá? What are you going to visit my mother for? El for va al final y digo para. ¿Para qué vas a visitar a tu mamá? Who are you going to visit your mother with? ¿Con quién vas a ir a visitar a tu mamá o con quién vas a visitar a tu mamá?
Who are you going to visit your mother with? Con, with, ¿quién? Who, ¿con quién vas a visitar a tu mamá? Who are you going to visit your mother with? Creen algunos ejemplos para que tengan de referencias y puedan ustedes comenzar a contestar. Entonces, su actividad integradora número 5 les pide en el primer recuadro, el primerito, les pide que en la primera columna respondan con el would like. La segunda columna responden con el I am planning to. La tercera columna responden con el I am going to. ¿Ok? Toda la columna 1, would like. Toda. Y si digo toda, es toda. ¿Ok? Nada de que allá aparece el will, nada de que allá aparece el be going to, nada. Segunda columna, donde está planning to, toda se responde con planning to. Nada de que aparezca el will, nada de que aparezca el going to, nada de eso. Tercera columna, toda se responde con be going to. Nada de que aparezca por ahí el will, nada de que aparezca por ahí el good like, nada de que aparezca por ahí el presente progresivo. Toda la columna tercera se responde con be going to. ¿Ok? ¿Por qué les menciono todo esto? Pues bueno, resulta que cuando hacemos uso de estos tiempos gramaticales, eh, y sobre todo si no tenemos conciencia de los mismos, vamos a cometer fallos, vamos a tener ciertos fallos. Y quizás serán hábiles entendiendo y dándose a entender, pero no van a ser tan hábiles para poder obtener una calificación pues un tanto aprobatoria. Vamos a seguir teniendo ciertos fallos quizás y esos fallos van a afectar su calificación. Entonces, ténganlo en cuenta de nuevo, ¿ok? Lo vuelvo a repetir. Este primer recuadro tiene varias preguntas y tiene varias formas de responder en diferentes ámbitos. Y entonces, good like, primera columna, toda con good like. Planning to, segunda columna, todo con planning to. Be going to, tercera columna, toda con be going to. Y vuelvo a repetir, y si digo toda, es toda la columna, ¿sale? Pues bueno, llegamos a la sección de dudas, de preguntas. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, al momento de que vean este video, les pido por favor que si tienen alguna duda, se comuniquen conmigo, me coloquen por ahí un mensaje en el email o quizás en el mensajero, me pongo por ahí, ¿sabe qué? No le entiendo al be going to, no sé cómo se utiliza el will, no sé cómo se utiliza el planning to, me cuesta hacer uso de, no sé, el would like to, no sé hacer negaciones, cómo hago preguntas, cómo puedo agregar preguntas pero más específicas con más WH, cómo le hago en esto, cómo le hago en tal, pueden contactarme y tan rápido como me sea posible, pues trataré de orientarlos, de dar respuesta a sus interrogantes y así ustedes puedan seguir mejorando o puedan entregar pues sus tareas de mejor manera, ¿ok? Entonces me pueden contactar a través del mensajero, a través del correo electrónico, ya les dejé por ahí cargado mi correo, ya algunos me escribieron, de hecho me escribieron para pedirme algunas extensiones de tiempo. Recuerden que cuando manden o pidan su extensión de tiempo es porque ya está hecha la tarea, ¿ok? No es para que la pidan y todavía me pregunten, oiga, ¿y cuánto tiempo me da para entregar la tarea? Nada. Cuando ustedes soliciten la extensión de tiempo, es porque ya tienen hecha la tarea. Y lo único que me va a restar es aperturar la plataforma y poder mandarle la oportunidad de que sirvan o que suban ustedes la tarea. Les recuerdo que hay un asesor tecnológico, perdón que me hago un paréntesis aquí, pero resulta que cuando no tenemos tan claro quién cubre ciertas funciones, le preguntamos a quien seguramente no va a tener la información, quizás los pueda orientar, en mi caso, por ejemplo, los puedo orientar de con quién a dirigirse, pero no soy quien los pueda apoyar completamente. Lo digo porque la única función, o digamos, el único momento en el cual puedo yo manipular o tener algún efecto sobre la plataforma es al momento de aperturarles o darles acceso a quien envíen sus tareas, darles una extensión de tiempo. Eso es lo único que puedo hacer. Ya de ahí corregir o ver por qué falla la plataforma o que no pueden ustedes subir tareas y que les habilite ciertas secciones o me han dicho que les dé acceso a actividades formativas, nada de eso puedo hacer. Lo único que puedo hacer es aperturarles los espacios donde ustedes tienen que subir sus actividades integradoras. Eso sería lo único que podría yo hacer, ¿ok? Tengan en cuenta para que así puedan acercarse con la persona que les puede dar la información precisa y que les resuelva sus dudas. ¿Sale entonces? Perfecto. Pues bueno,
Estamos llegando prácticamente a la parte final de nuestra sesión, no sin antes dejarles algunos datos, alguna información necesaria, ¿ok? El plagio, quiero empezar con el plagio. Hemos estado revisando o he estado revisando sus trabajos. Recuerden que el plagio está penado, va a terminar afectándolos o mandándolos a recursar, o van a tener algunos talleres para el manejo, para que sepan las consecuencias del plagio y cosas así, y hasta terminar siendo dados de baja de la institución. Entonces eviten el plagio. Bueno, ¿por qué lo señalo? Dado que ustedes se están alimentando o nutriendo de la misma plataforma y de recursos similares todos ustedes, de pronto tienden a replicar frases similares, muy similares. Y a algunos les señalé que no copien tal y como están esas frases, así como las traen desde la plataforma, las peguen, traten de hacerla menos una variación. No puede ser posible que alguien, no sé, que dentro de, no sé, de la sección de preguntas, varios coloquen what are you doing? What are you doing? What are you doing? What are you doing? Y la misma pregunta se repite. No estoy diciendo que forzosamente sea esa. A lo que voy con esto es que lo que ustedes tienen ahí en la plataforma les apoya, pues están aprendiendo prácticamente, pero les sirve para que ustedes tengan la referencia de cómo hacer preguntas, de cómo hacer negaciones, de cómo hacer interrogaciones, de cómo hacer afirmaciones y cosas como esas, ¿ok? Pero no forzosamente tienen que copiar la pregunta, o no forzosamente tienen que copiar la respuesta que tienen ahí. Y ahora, ¿por qué lo digo? Lo digo porque cuando, eh, cuando no tenemos claro esto, tendemos a cometer fallos. ¿Y por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? Si nosotros no tenemos conciencia de lo que estamos haciendo y nada más lo estamos haciendo por hacer, por entregarle la tarea al asesor para que pues ahora ya ahí tenga su tarea, y no nos damos cuenta que estamos cometiendo algunas cuestiones que van a terminar siendo penalizadas, y quizás fueron a algún recurso en YouTube y bajaron toda la información y me la mandaron, porque ya les dije que reporté el plagio de algunos trabajos hace 3 generaciones, y dentro de lo que se ha estado indagando, nos damos cuenta que hay ciertos canales que ayudan a responder tareas de prepa en línea, hay grupos de WhatsApp, hay grupos de Facebook donde se están pasando la información. Entonces, eviten eso, créanme. Al final de cuentas, los únicos afectados van a terminar siendo ustedes, no quien está aquí de este lado. Son ustedes los afectados en su proceso completamente, porque una, están fallando como personas en cuanto a su propia ética y moral, y están fallando para con ustedes mismos. Eso mismo lo van a llevar, si es que algún día llegan a ser profesionistas, si quieren ser profesionistas. El impacto del profesionista, estoy diciendo que ninguna otra ente de la sociedad tenga impacto, sino que el impacto del profesionista pues es un poquito más alto, dado que está trabajando para tener un efecto en la sociedad, para mejorar la sociedad en varios de sus puntos, y pues lo único que va a terminar haciendo es afectándola aún más. Entonces imagínense el día que lleguen a ser profesionistas y si de pronto están desde aquí cometiendo pues ciertos detalles, llamémosle así, imagínense que no van a terminar haciendo una vez que ya estén ejerciendo. Será todo potenciado, pues sí, potenciado, sería mucho mayor. Entonces, potencializado. Entonces, eviten el plagio. Segunda situación, esta generación es la que tiene menos participación en los foros, ¿eh? Entonces yo los invito a que se hagan partícipes de los foros. Si no llegan a cumplir con los mínimos requisitos de aprobación del módulo, recuerden que se van a ir al periodo de recuperación. Y en el periodo de recuperación solamente tendrán posibilidad de trabajar con sus trabajos no entregados, actividades integradoras, proyecto integrador. Los foros no, quizás actividades formativas, ejercicios que tengan en la plataforma, pero los foros no van a tener la posibilidad de trabajar en los foros. Imagínense si no lo hicieron ahorita, cuando llegue el momento de trabajar en los foros o digamos cuando llegue el momento de que tengan su calificación y nunca trabajaron en los foros, y se van digamos al periodo de recuperación, y en el periodo de recuperación no pueden tener acceso a los foros, imagínense. Entonces, les pido de la manera más respetuosa posible que se hagan presentes en los foros, en este caso en el foro de aprendizaje. Está diseñado para ustedes. Es la manera que muestran ustedes que tienen el interés en. Les vuelvo a repetir, ustedes decidieron entrar a Prepa en Línea C por propia voluntad, nadie los obligó,
Si de por sí ya tenían responsabilidades, pues le decidieron por cuenta propia, por voluntad propia, agregar una responsabilidad más. Y hablamos de responsabilidad académica. Algunos me señalan, es que tengo hijos, es que trabajo, es que tengo mi esposa, es que Siempre les decimos, lo tenemos claro, el único apoyo que te puedo brindar es darte quizás extensiones de tiempo, pero no te puedo dispensar, no puede ser evaluatorio ponerla ahí. Le voy a poner 10 porque trabaja, tiene 9 porque tiene hijos, le voy a poner 8.5 porque se quedó dormido en el trabajo de tan cansado que está. O sea, no me estoy burlando, a lo que me refiero es que no incide esas situaciones dentro de lo académico. El mayor apoyo que les podemos dar en consideración de todo lo atareado que lleguen a estar es darles extensiones de tiempo, pero tiene que haber avance, tiene que haber evidencia de cada una de las cosas que van haciendo durante su proceso de aprendizaje, en este caso del módulo 7 en el inglés, ¿sale? Entonces se lo señalo para que lo tengan en cuenta. Eviten el plagio, participen en los espacios abiertos, en este caso en el foro de aprendizaje. Y por último, envíen sus tareas lo antes posible. Si ustedes consideran que su tarea no va a cumplir con lo mínimo para que tenga una calificación aprobatoria, envíenla antes de que termine la semana para que así yo pueda tener tiempo suficiente de revisar. Les doy su retroalimentación y les señalo que aún hay tiempo de hacer un segundo envío. Pero si ustedes envían su tarea el domingo a las 11:59 de la noche, esa tarea va a ser revisada hasta el lunes. Y si el lunes, al revisarla, nos damos cuenta que su tarea no cumple y es calificación reprobatoria, ya no hay oportunidades de un segundo envío. ¿Por qué? Porque ya se acabaron los 7 días hábiles de esa unidad. Entonces envíenla antes para que pueda yo darles la retroalimentación debida y apropiada y así ustedes sepan si cumple o no cumple esa tarea y si todavía hay días dentro de estos 7 para hacer un segundo envío, pues tengan tiempo de hacer un segundo envío. Tómenlo muy en cuenta, por favor. Entonces, eviten el plagio, participen en el foro de aprendizaje, envíen sus tareas lo antes posible. ¿Listos? Pues bueno, nos estamos viendo el día viernes, puntuales, nuevamente a las 10 de la mañana, de 10 a 11, para que podamos resolver algunas dudas. El tema del día viernes, el tema que nos corresponde para el día viernes es el wheel. Vamos a trabajar un poquito con el wheel, vamos a revisar algunos aspectos que tienen que ver con el wheel sobre todo y explicarles un tanto de la actividad integradora número 6 para que ustedes sepan exactamente qué es lo que tienen que hacer con la actividad integradora número 6 y así no tengamos tantos fallos. Los invito a que estén atentos en el foro, en los foros, en los espacios, en el espacio de novedades donde les damos información necesaria para que sepan qué es lo que tienen que ir haciendo a lo largo de todo este proceso de aprendizaje, en este caso del inglés. ¿Listos? Pues bueno, entonces un gusto haberlos tenido, un gusto a aquellos que lleguen a ver el video ahí en YouTube, un gusto también. Será un gusto tenerlos por aquí el día viernes puntuales. Pues bueno, nos estamos viendo pronto. Hasta luego. Bye bye. We are reaching for the sun.